segundito para ubicar, acá está, sí, acá está, sí. Fíjese, cuando se aprueba, ¿ya?, el artículo 10 del decreto legislativo 1106, cuando aprueba el artículo 10 del decreto legislativo 1106, la Fiscalía de la Nación aprueba un instructivo, que es el oficio circular número 024-2013-MP-FN-SECFIN. Muy bien. Ahí está la fuente, Gaceta Penal, la revista número 49 de julio del 2013. Nunca ha sido publicada esta circular ni en la página web del Ministerio Público ni en el Diario Oficial del Peruano. La he buscado agotadoramente. Googleando y pasando algunos minutos, me he encontrado con un PowerPoint que está colgado en la escuela del Ministerio Público, donde se hace referencia a esta resolución. Pero la única persona que lo ha difundido es este señor Marcelo Eloy Palga Chapa, que es un fiscal experto en lavado, ha escrito varias cosas sobre la materia, y él difunde esta resolución, esta circular, perdón. Él la difunde. ¿Y por qué sé que existe? Porque los fiscales siempre la citan. Los fiscales de lavado siempre la citan para decir lo contrario que dice la Corte Suprema. Mientras la Corte Suprema dice algo me tienes que probar, aunque no acabadamente, lo que ya hemos visto, los fiscales dicen, no, perdón, según mi oficio circular, yo no tengo nada que probar. Dice, ¿no?, el texto, el pasado 16 de mayo del 2013, la Fiscalía de la Nación, a través del oficio circular número tal, dirigido a la Presidenta de la Junta de Fiscales Superiores, informó lo siguiente: que conforme a lo establecido en tal decreto, bla, 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 muy bien, no es necesario, estoy en la página, en la línea 4 desde el final, no es necesario que las actividades criminales que produjeron el dinero se encuentren sometidas a investigación, proceso tal. Por lo tanto, se sirvan instruir a los señores fiscales a cargo de las investigaciones sobre el lavado con la finalidad que se dé estricto cumplimiento de lo dispuesto por dicha norma bajo responsabilidad. Como vamos a ver en un momento, esta circular distorsiona lo que dice la ley, porque la ley, el decreto legislativo 1106, el artículo 10 dice otra cosa. Es decir, el decreto legislativo 1106 en el artículo 10 en ninguna parte ha dicho que no se tiene que probar nada. Y esta circular es la madre del cordero, porque lo que le quiere decir a los fiscales es que los fiscales no tienen ningún deber de probar nada en relación al delito de lavado. Porque fíjense ustedes lo que dice, ¿no? Dice, voy a leer otra vez del principio, dice que conforme lo establecido en el artículo 10 del decreto legislativo 1106, decreto legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y el crimen organizado, el lavado de activos es un delito autónomo. ¿Sí? Eso es lo que dice el artículo 10, ¿no? Línea 1, ¿no? El lavado de activos es un delito autónomo. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero luego, ¿qué dice? Dice, el lavado de activos es un delito autónomo y no tiene delito fuente. Dice ahí, y no tiene delito fuente. Ya lo vieron, ¿no? Y no tiene delito fuente, dice. Es decir, esta circular dice algo que no dice la ley. La ley dice en la línea 1, el lavado de activos es un delito autónomo. Vamos a la resolución. El lavado de activos es un delito autónomo y no tiene delito fuente. Y no tiene delito fuente. Y ahí viene el problema. Porque desde que el Ministerio Público, con esta circular, ha instruido a los fiscales de que no existe necesidad de probar el delito fuente, lo que nos está diciendo en buena cuenta es que los casos pueden empezar, pueden seguirse durante años, con el gasto subsiguiente de recursos, sin necesidad de que haya un delito fuente. Como abogado del gremio, alguien me dirá, oye Carlos, ¿qué estás hablando? Nos está quitando chamba, ¿no? A nosotros nos conviene que haya más casos por lavado, ¿no? O sea, mientras más denunciados haya, mejor, ¿no? Y si al final del día la Corte Suprema va a decir esto de acá, entonces significa que puedo tener chamba con la garantía de que al final mi cliente tarde o temprano va a ser absuelto, ¿me entienden? ¿No? Porque algo hay que probar y la Fiscalía dice que no hay que probar nada, ¿no? Claro, pero más allá de los intereses del gremio, se trata de dilucidar cómo un caso puede tener un futuro en materia penal por lavado de activos. Es decir, no estoy haciendo acá proselitismo en ningún sentido, ¿no? De abogados, fiscales o jueces. Simplemente lo que estoy queriendo decir es que el sistema tiene que comprender muy bien cuáles son sus reglas, ¿no? Y acá lo que tenemos es un enfrentamiento de reglas.
Por un lado están las reglas de la Fiscalía y por otro lado están las reglas del Poder Judicial. Dicho esto, como presentación del problema, cuando ustedes ven estas láminas y tienen interés en las mismas, toda la primera parte que está orientada a lo siguiente. Toda la primera parte es una referencia a la jurisprudencia en materia de imputación necesaria. No la voy a revisar acá por razones de tiempo, pero lo que sí quiero sacar es algunas conclusiones de esto que ustedes van a poder leer luego en detalle, si les interesara y quisieran la copia, que como digo está a disposición de quien quiera. Muy bien. Acá hay varias cosas, ¿no? Digamos, estamos acá en la lámina 21, pero en todas las anteriores hay varias cosas que me interesa poner a relieve. Número uno, ¿no? Número uno. Cuando a un caso por lavado se inicia o empieza, los fiscales lo inician de manera genérica, de manera, digamos, amplia, porque tienen la idea de que el delito fuente, el delito precedente no se tiene que probar. ¿Qué hacemos los abogados, no? ¿Qué hacemos los abogados? Normalmente le decimos al fiscal, cumple usted con precisar la imputación necesaria. Y ahí viene todo el bagaje de la jurisprudencia sobre imputación necesaria. Viene todo el bagaje sobre imputación necesaria. Hay mucha jurisprudencia del Tribunal Constitucional y Cortes Superiores que dicen que el fiscal debe de precisar los cargos, porque si el fiscal no precisa los cargos, ¿cómo puedo ejercer mi derecho de defensa? Como decía más temprano con otros colegas, esto que acá en el Perú se llama derecho de defensa, imputación necesaria, en otros países lo conocen simplemente como derecho de defensa, ¿no? Salvo Perú, Ecuador y Bolivia, en la mayoría de los países tú le dices a un jurista imputación necesaria, no entiende, piensa que es imputación objetiva, que es otra cosa, ¿no? Imputación necesaria en el Perú es derecho de defensa. La base, el presupuesto para defenderme es saber de qué me acusan. Si a ti te instauran una investigación por lavado, derivado de la minería ilegal o narcotráfico, el fiscal en teoría debería de decirte cuándo lavaste, si fue un acto de conversión, transferencia, ocultamiento o tenencia, cuáles son los bienes, cuál es el delito precedente, muy bien, cuándo se cometió el delito precedente y cómo esos bienes del pasado se relacionan con los bienes que tú tienes ahora. Antes tú dices que vendía drogas. ¿Cómo esa plata de la droga se relaciona con la casa o la empresa que tengo yo hoy día? La motivación causal, ¿no? La conexión causal, ¿no? Lo que algunos llaman la prueba diabólica de la causalidad, ¿no? Tú dices que yo cometí narcotráfico hace 20 años, en el caso Sánchez Paredes, por ejemplo. Yo hoy día tengo minas de oro. Fiscal, pruébame que esa plata, que según tú proviene del narcotráfico, se ha convertido a lo largo de los 20 o 30 años en una empresa minera. Pruébame eso. ¿Eso es así? Son las preguntas que se plantean alrededor de la imputación necesaria, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto, no? Que el estándar que ha creado el Tribunal Constitucional es altísimo. Acá muchos que hemos pasado por la Academia de la Magistratura, en mi caso yo como profesor enseñaba y sigo enseñando, nos hemos pasado años, ¿no?, discutiendo sobre la jurisprudencia de imputación necesaria, ¿no? Muy bien. La imputación necesaria empieza en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en el año 2005, el famoso caso General Electric, una empresa cuyos funcionarios fueron denunciados y un juez les sacó orden de detención nacional e internacional tipo Toledo, porque había una persona peruana que decía que había sido estafada. La empresa quería abrir una sucursal con un empresario peruano. Este empresario peruano había empezado el negocio, comprado local, oficinas, todo, y a la hora de la empresa dijo, no, ya no quiero hacerlo contigo, lo voy a hacer con otro. Y el defraudado, el choteado, por decirlo de alguna manera, denunció por estafa. Dijo, no, ustedes me han estafado, me han hecho gastar plata, millones, en montar un negocio que luego se ha caído. Eso es lo que dijo. Bueno, un juez cogió el caso, abrió instrucción por delito de estafa y dictó orden de detención nacional e internacional contra todos. El caso llegó al TC, vio una vez corte. Y el TC dejó sin efecto las órdenes de captura en base al principio de imputación necesaria. Porque dijo, fiscal y juez no han cumplido con precisar cuáles son los elementos de la estafa, ¿no? El acto de engaño, la inducción al error, muy bien, la disposición patrimonial, la pérdida económica, el dolo, el momento, circunstancias, el aporte individual de cada uno de los denunciados. Recuerdan que en los casos de lavado siempre se investiga todo, ¿no? Perro, gato y pericote, ¿no? Papá, mamá, hijo, sobrino, empresario, nieto, secretario, todos pueden entrar, ¿no? Incluso empresas, ¿no? Entonces, el estándar es altísimo.
Acá hay jueces, tal vez hayan fiscales, espero, abogados, y todos sabemos de que ese estándar en la realidad no se aplica, ¿no? Porque si ese estándar lo aplicáramos todos los días prácticamente no habría casos, ¿no? O sea, si ese estándar lo ponemos hoy en día y plantea habeas corpus acá en Cusco, prácticamente todos los casos se archivarían. Porque normalmente las denuncias fiscales son genéricas, son amplias, algunas veces vagas, algunas veces las precisiones se dan en el camino, y es por eso de que la propia jurisprudencia de la Corte Suprema ha impuesto correctivos al principio de imputación necesaria. Y eso es lo que está entre la lámina 1 y 20, entonces en un resumen. Porque por un lado tienes ese alto estándar que ha puesto el TC, tú tienes que precisarlo todo, prácticamente casi como si fuera ya una sentencia condenatoria, para que te pueda defender, versus algo por lo cual han litigado los fiscales, y yo los felicito porque han logrado algo, que es el llamado principio de progresividad. Muy bien, la Corte Suprema, en materia de tutela de derechos por imputación necesaria, ha puesto de relieve que la imputación fiscal es progresiva, es decir, va mutando a lo largo del tiempo. Y es verdad, el Código Procesal Penal permite que la imputación fiscal pueda cambiar incluso en la etapa de la acusación y juicio oral, siempre y cuando que no se viole el derecho a defensa, esa es la clave, ¿no? Durante el juicio el fiscal puede cambiar la imputación. Si la imputación implica cambiar hechos, tiene que correrse traslado a la parte de la defensa para que pueda ejercer el derecho correspondiente y tener derecho a probar, ¿no? Esa es la condición. Es decir, un fiscal puede cambiar la imputación desde la primera etapa hasta incluso durante el juicio, ¿no? Y esto lo ha hecho la Corte Suprema, no lo he hecho yo, en materia de tutela de derechos. Acuerdo vinculante, sentencia plenaria. Entonces, hay un binomio, ¿no? En la balanza ingresa por un lado la imputación necesaria y por el otro lado la progresividad, ¿no? Ese balance es un balance que hoy en día en materia de lavado está desbalanceado, ¿no? Porque bajo el rótulo, con la bandera de la progresividad, los fiscales lo que han hecho es decir, yo te puedo investigar por todo desde el principio, ¿no? Y es por eso que ya han venido ya las decisiones más agresivas, ¿no? Porque, por ejemplo, en este caso, que está en las láminas, un caso de imputación necesaria que ya llegó a la Suprema, el señor Edwin Movido Pichotito ha ganado, ¿no? Ha ganado en la Corte Suprema una tutela de derechos por imputación necesaria, fíjense, a tomar nota, ¿no? En etapa de diligencias preliminares. Justamente la nota importante de esta jurisprudencia, muy bien, es que es un caso de imputación necesaria en la etapa de diligencia preliminar, que es la etapa más elemental, ¿no? Como ustedes saben, con el nuevo código en materia de investigación hay solo dos etapas, que es la etapa de diligencias preliminares y la etapa preparatoria, investigación preparatoria. Hay algunos fiscales, no sé si ha pasado acá en Cusco, pero en Lima eso es relativamente corriente, que algunos fiscales no abren diligencias preliminares, ¿no? Abren actos previos de investigación. ¿Ha pasado acá? ¿Sucede? Pregunto a los prácticos, ¿no? ¿No pasa acá? En Lima suele suceder de que fiscales en materia de corrupción, en materia de lavado de activos, cuando tienen un caso que es tan vago, tan genérico, dictan una disposición que es una disposición de actos previos de investigación. Eso en el Código Procesal no es la nada jurídica. Eso en el Código Procesal no tiene ningún asidero. ¿Por qué lo hacen? ¿No? Lo hacen por remedio del sistema de la Fiscalía de Control Interno. La Fiscalía de Control Interno, su regulación permite, cuando hay una denuncia, una queja contra un magistrado, abrir actos previos, ¿no? En esos actos previos, ¿qué hacen? ¿No? Recopilan la información básica y eventualmente le corre el traslado escrito al magistrado para que haga su descargo, ¿no? Actos previos de investigación. Es como una forma de decir, todavía no te estoy investigando. Todavía no te estoy investigando, quiero ver por ahora si es que hay un caso acá o no hay un caso. Y si hay un caso, ya te abro la disposición, ¿no? Bueno, en el nuevo código eso no existe. Entonces hay fiscales que han dictado actos previos de investigación y no diligencia preliminar, y eso desde mi punto de vista es ilegal. Ha dado lugar a que los abogados recurran en tutela de derecho. Pues ¿saben qué pasa? Sucede, por ejemplo, que como son actos previos de investigación, todavía no hay una investigación, tú le dices, quiero leer el expediente, y te dice, no, porque todavía no estoy investigando a nadie. No tienes derecho, ¿no? Entonces no puedes revisar el expediente y no te puedes defender en esa etapa, ¿no? Incluso
ha pasado un caso en el cual un fiscal en acto previo de investigación ha citado testigos. Tú querías ir a la diligencia para interrogarlo, te decían, no, porque tú no eres parte investigada todavía. No puedes interrogar. Claro, entonces estos actos previos de investigación, que son la nada jurídica, es algo que desde mi punto de vista no solamente es ilegal, sino inconstitucional, y me parece bien que acá no exista, si es así. Si acá no existe, me parece muy bien. En Lima, lamentablemente, en las fiscalías especializadas de lavado de activos y anticorrupción suele pasar, suele suceder. Y eso es algo que desde mi punto de vista, reitero, es inconstitucional e ilegal. Vamos al renglón seguido, la etapa siguiente, ¿no? Diligencias preliminares, ¿no? Y esta jurisprudencia, el caso de Oviedo, porque a este señor, muy bien que es un empresario de Lima, digamos, ahora en Lima, cusqueño, por cierto, de la localidad de Urcos, empresario azucarero, ¿no? En el norte del país, pero ahora reside en Lima, es presidente de la Federación Peruana de Fútbol, le imputaron una serie de delitos vinculados con el crimen organizado, ¿no? Asesinato, robo, corrupción, o sea, un cúmulo, un amasijo de imputaciones que cuando fuimos a la audiencia en primera instancia, el propio Ministerio Público no tenía, digamos, forma de hacer encajar la imputación, ¿no? Entonces se defendió únicamente en base a la llamada progresividad, ¿no? El juzgado declaró fundada la tutela, en segunda instancia se revocó, el señor Oviedo fue en casación, no le quisieron aceptar la casación en la Corte Superior, planteó queja, ganó la calificación formal de la casación y a principio de año ganó la casación de fondo, ¿no? ¿Y la casación de fondo qué dice? Primero, que la tutela es procedente en etapa de diligencia preliminar, lo que significa que el fiscal, en cualquier tipo de casos, porque este no es un caso de lavado, es un caso que era de corrupción, de muchas cosas más, el fiscal desde la etapa preliminar, a pesar de la progresividad de la imputación, si bien la puede ir cambiando, no significa de que te puedo investigar con la nada. Puedo cambiar tu acto de investigación, puedo cambiar tu imputación, la puedo variar. Progresividad implica que yo voy cambiando la imputación a lo largo del tiempo, incluso en etapa de acusación y juicio. Pero eso no significa que cuando te investigo, desde el primer minuto te puedo investigar con cualquier cosa. Te tengo que investigar con algo. Tiene que haber un mínimo referente de lo que le dice la Corte Suprema. Consecuencia, la Corte Suprema declaró fundada esa casación. Entonces, ese equilibrio entre imputación necesaria, altísimo estándar para perseguir, y progresividad, ha recibido recientemente un cierto balance en la jurisprudencia, ¿no? En esta casación, que ha dicho el fiscal, puede progresar, cambiar, mutar su imputación, pero desde el primer acto de investigación tiene que tener un relato. ¿Para que haya qué? Para que haya derecho de defensa. Eso es lo que ha hecho la Corte Suprema. Muy bien. Ahora bien, con estos insumos básicos, nosotros podemos a renglón seguido revisar cuál es el estado de la jurisprudencia y de la regulación en el Perú en materia de lavado de activos frente a lo que es el delito previo, que es el gran misterio y el gran problema, ¿no? Yo me adelanto en la respuesta a la pregunta de inicio, ¿no? Les dije, va a venir el GAFI, y el GAFI adelantó una pregunta, que ¿por qué no hay condenas? No hay condenas porque, desde mi punto de vista, lo he dicho ya en varios foros, porque mientras los fiscales demandan, muy bien, la aplicación de su resolución administrativa, el texto de la ley, que dicen que no tienen que probar ningún delito previo, para los jueces la versión es otra. Los jueces no son muy proclives digamos, a tutelar, no son muy proclives a archivar procesos de una excepción de improcedencia de acción en etapa, digamos, de diligencias preliminares o en etapa preparatoria, ¿no? Siempre que hay estas discusiones netamente jurídicas, los jueces dicen, no, ese argumento de fondo lo vamos a ver ya en el juicio y eventual sentencia en cuanto a la acusación, ¿no? Es decir, los jueces, también este es un tema práctico, ese control que podrían tener de la tipicidad, ese control que podrían tener sobre la exigibilidad del delito previo, normalmente postergan ese control. Si un juez en un caso de lavado le plantea una tutela por imputación necesaria en etapa de diligencia preliminar, lo más probable es que la pierda. Lo más probable es que la pierda porque el juez va a decir, no, el caso recién está empezando. Si la plantea en preparatoria, también lo más probable es que así suceda. Si la plantea en control de acusación, también es probable de que la acusación pase el filtro y vaya a juicio el caso. Es decir, hay cierto reparo, cierto, digamos, temor, preocupación
de no querer archivar casos por falta de delito precedente en las etapas previas, ¿no? Preliminares, preparatorias, muy bien, o etapa de control. Lo que hacen los jueces es marcar un estándar altísimo al momento del juicio y de la sentencia. Y eso es lo que vamos a revisar acá. Y para ello veamos rápidamente la historia, ¿no? Fíjense, el artículo 6 del Decreto Legislativo 27765, la parte naranja, es la primera norma que se dio y que creó en cierto modo el problema legal acá. Porque antes de la 27765, como saben ustedes, se creó el delito de lavado en el año 92 solamente para casos de narcotráfico. Y la regulación guardaba silencio, no decía absolutamente nada en relación al delito previo. Entonces los abogados muy creativamente decían, no, entonces se requiere que haya una sentencia previa por el delito precedente para que recién haya juicio por lavado. Y la jurisprudencia fue muy ambivalente. Para superar esa ambivalencia jurisprudencial se creó el párrafo 3 del artículo 6 de la 27765, que dice, ¿no? En los delitos materia de la presente ley, no es necesario que las actividades ilícitas que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias se encuentren sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido objeto de sentencia condenatoria. Esto de acá no es creación peruana, ¿no? Esto es criatura que viene de los tratados internacionales, ¿no? Muy bien, la Convención de Palermo, por ejemplo, de crimen organizado, o la Convención en materia de blanqueo de dinero, ¿no? Que es la del año 88, que es la Convención de Viena, ¿no? Tráfico de drogas y lavado de activos, ¿no? Entonces, no es una creación peruana, esto viene de los tratados internacionales. Por eso es que muchas veces yo he escuchado procuradores y fiscales decir, es que los tratados internacionales dicen. Bueno, yo no voy a los tratados, voy a la ley, ¿no? Los tratados requieren una implementación interna, y la implementación interna es lo que dice el artículo 6. Y el artículo 6 me dice esto, que es una criatura, digamos, internacional que ha sido adaptada para el Perú, ¿no? Entonces, a partir de ahí, a partir de este artículo 6 empezó la historia, ¿no? Porque